este problema. Una persona tiene cercado un terreno circular de 1017.88 metros cuadrados. Debido al mal clima se dañan 50 metros de alambre, por lo que decide tomar el alambre que le queda y cercar un nuevo terreno circular. ¿Cuál es el área que tendría el nuevo terreno? Entonces, muchachos, siempre lo que van a tener en cuenta es qué es lo que van a calcular. ¿Qué vamos a calcular en este caso? ¿Qué toca calcular? El área. El área. Entonces, ¿cómo calculo el área? ¿Cómo es que se calcula el área de una circunferencia? Recuerden la formulita, es pi por el radio elevado al cuadrado. El problema es que yo no sé qué radio voy a tener ahora. Por lo tanto, tengo que ir a la circunferencia inicial. Ojo, porque eso significa que tenemos dos circunferencias, ¿cierto? Una que era la inicial y otra un poco más pequeña, porque recuerden que como se pierde una parte del alambre, significa que voy a tener una circunferencia más pequeña. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál sería el perímetro de la primer circunferencia. ¿Para qué? Para saber cuánto alambre tenía. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Chicos, Sí, profe. lo primero que Sí, tenemos que profe. hacer es calcular el perímetro para saber cuánto alambre había inicialmente. A eso le voy a tener que restar los 50 metros que se perdieron, ¿sí? Que se dañaron. Y ese sería el perímetro de la segunda circunferencia. ¿Ok? Entonces vamos a tener el perímetro de la primera circunferencia y el perímetro de la segunda circunferencia. Y con esa información sí voy a poder calcular el área de la segunda circunferencia. ¿Ok? Va a ser un proceso un poco extenso porque vamos a tener que calcular varias cosas. Entonces, para la primera circunferencia, yo sé que el área era de 1017,88 y que eso era igual a pi multiplicado por el radio que tenía elevado al cuadrado. Como, ojo, recuerden que necesito hallar el perímetro, pues tengo que tener el radio. Ese radio lo voy a obtener de acá. Entonces sería 1017,88 dividido entre pi, y eso sería igual al radio elevado al cuadrado. ¿Qué hago para quitar cuadrado? Raíz, ¿no? Raíz. Entonces, calculamos la raíz para saber cuál era el radio inicial. Raíz cuadrada de 17,88 dividido entre pi. A ver, ¿quién hizo el resultado? ¿Quién hizo el cálculo? Ok, listo. Entonces, efectivamente, eso daría 18,000. ¿Será que puedo redondear en 18? Sí, ¿no? Efectivamente, Pues sí. puedo redondear a que el radio de la primera circunferencia era de 18 metros. ¿Ok? Ahora sí, calculo el perímetro de la primera circunferencia. El perímetro de la primera circunferencia, pues lo calcularía como 2 por pi por el radio. O sea que el perímetro de la primera circunferencia sería igual a 2 por pi por el radio, que son 18. Uy, eso me dio como mucho, muy poquito. ¿Cuánto sería 2 por pi por 18?
¿Cuánto da? $113,09. Correcto. ¿Será que puedo redondear a 113.10? Sí. Listo. Entonces el perímetro, o dicho en términos del problema, en la primer circunferencia habían 113,10 metros de alambre. Eso era lo que había inicialmente. ¿Está claro? Como Sí, se profe. dañan, como se pierden 50 metros, ¿cuántos metros me quedan? Entonces, si a 113,10 le resto los 50 metros que se dañaron, entonces me quedarían 63,10 metros. Con ese alambre voy a tener que cercar el nuevo terreno, es decir, eso va a ser esta longitud de esta nueva circunferencia. ¿Sí la están viendo? Es 63,10. Sí. Esto ahí me da 63,1. A mí también. Ah, es que en ese caso el cero no está haciendo nada. Así que Aquí. escribir 63,10 es lo mismo que 63,1. ¿Sí? 63,10 es lo mismo que 63,1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que el perímetro de la segunda circunferencia es de 63, bueno, vamos a trabajarlo así, 63,1 metros. ¿Listo? Pero yo no necesito saber el perímetro, lo que necesito saber es cuál sería el área de esta circunferencia. ¿Cómo es que se calcula el área de la circunferencia? Pues pi por el radio al cuadrado, pero es que yo no sé cuál sería el radio de esta nueva circunferencia. Ojo, yo no puedo utilizar el radio que me dio aquí. Este radio no lo puedo utilizar porque este era el radio de esta. El radio de esta eran los 18, pero el radio de esta no lo conozco. Significa que tengo que calcular el radio de esa nueva circunferencia y eso lo hallo con el perímetro de la segunda circunferencia. Entonces, significa que el perímetro de la segunda circunferencia sabemos que va a ser igual a 2 por pi por el radio de la segunda circunferencia. Entonces eso sería 63,1 va a ser igual a 2 por pi por el radio de la segunda. Y ahora el 2pi que está multiplicando, ¿qué hago con él? Dividir. Lo paso a dividir. 63,1 dividido entre 2pi. ¿Cuánto daría eso? $10.04. 10.04, correcto. Entonces el radio de la segunda circunferencia es de 10.04. Y con este radio sí puedo calcular el área de acá. Entonces el área sería igual a pi. El área de la circunferencia 2, pues sería igual a pi por el radio de la circunferencia 2. Elevado al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería pi por el radio, que son 10,04 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $100.80. No, a mí no me da eso. ¿Sería que se te olvidó el cuadrado? Ah, sí. ¿Cuánto les da, muchachos? 316,677. Así es. 316,677
68. Podemos redondear aquí ya con 68. Y estos serían metros cuadrados. Y ahora sí tengo el área de la segunda circunferencia. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay? ¿Todo muy claro? Sí, profe. O sea que están listos para evaluación. No. No, Tampoco, tampoco. No. no, no estamos listos. Vamos a ver Todo a su tiempo. Vamos a ver entonces el siguiente problema. En este caso lo que tenemos es un cuadrado dentro de una circunferencia. Y dice calcular el área de la circunferencia si el cuadrado tiene un área de 956 centímetros cuadrados. La pregunta ahorita es, ¿y de dónde voy a sacar el radio para calcular el área de la circunferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde sacaremos ese radio? Del cuadrado que está en la mitad, ¿no? Listo, que está por dentro. Pero ¿qué dato del cuadrado me serviría para hallar ese radio? La longitud de sus lados. La longitud de los lados. ¿Será que la longitud de los lados sí es el radio? Yo no creo que sea. 956, ¿no? No, ese es el área del cuadrado. Acuérdense que área es la superficie que queda por dentro. O sea que área es lo que mide esto aquí adentro. Este espacio es lo que mide los 956. No tiene nada que ver. Pero Ok. absolutamente nada que ver. Entonces, acuérdense que como existen infinitos radios, ¿cierto? Y existen infinitos radios, porque una circunferencia tiene infinitos radios, pero todos esos radios son los mismos, porque al fin y al cabo el radio, ¿qué es? Es la distancia que hay desde el centro, ¿sí? Vamos a pintarla aquí. Es la distancia que hay desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Y lo voy a cambiar de color para que lo puedan ver. Ese que yo acabo de pintar ahí es uno de los tantos radios que tiene la circunferencia. ¿Y será que eso corresponde a algo del cuadrado? A las diagonales. Perdón, A las diagonales. pero es la diagonal completa. No es la mitad de la diagonal por lo que va desde La el medio. mitad de la diagonal, correcto. Es la mitad de la diagonal. O sea que yo lo que tendría que hallar sería cuánto mide la diagonal y la mitad de esa diagonal va a ser el radio. ¿Sí? La mitad de la diagonal es el radio. Si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes que un cuadrado se puede, o es un caso, es un caso particular ¿de qué figura? El rombo. Del rombo, correcto. O sea que un cuadrado yo lo puedo tomar también como un rombo. ¿Sí? Entonces, conclusión. El área del cuadrado es igual al área de un rombo. ¿Sí estamos? Pues si al fin y al cabo son dos figuras que son iguales, pues sus áreas también tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Y ustedes recuerdan cómo calculábamos el área de un rombo? ¿Quién recuerda eso?
El rombo no es Diagonal la por diagonal diagonal. mayor Diagonal por mayor, por la diagonal menor menor, dividido entre 2. Y todos. Sí. dividido entre 2, correcto. Así la podíamos calcular. Pero, ¿estas diagonales son iguales o son distintas? En Son un iguales. cuadrado, ¿las diagonales son iguales o son distintas? Son iguales, ¿no? Iguales. Son iguales. Es decir, yo digo que la diagonal mayor también, o sea que las dos diagonales las puedo llamar diagonales mayores, ¿cierto? Y eso me tiene que dar los 956 centímetros cuadrados. Esto dividido entre 2 me tiene que dar 956. ¿Qué pasa si yo multiplico D por D? Dado que son iguales. Te da el doble. ¿El doble? No es el doble. Mentiras, mentiras, mentiras. El doble no es. Pero sí Eso está es correcto. elevado, ¿no? Elevado al, D elevado ¿Elevado a qué? al cuadrado. Elevado al cuadrado, correcto. O sea que 956 es igual a D al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Y entonces lo que tengo que hacer es hallar esta D. ¿Qué tengo que hacer para hallar esa D? ¿Qué hacemos? Como una ecuación normal. Despejar, ¿no? Entonces el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. O sea, me quedaría 956 multiplicado por 2. Y eso me quedaría D al cuadrado. Pero yo necesito la diagonal. ¿Qué hago? Para quitar ese cuadrado. Sacó raíz. 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 Correcto. O sea que sacamos raíz cuadrada de 956 multiplicado por 2. Y eso me va a dar la medida de la diagonal. ¿Cuánto dará eso, niños? Raíz cuadrada de, 33,72. voy a mirar, 956 por 2. 43 punto ¿qué? 72. Correcto. O sea que la diagonal completa mide 43.72. Pero habíamos dicho que el radio era la mitad de la diagonal. O sea, la diagonal dividido entre 2. ¿Cuánto me daría eso? 43.72. 72 dividido entre 2. ¿Cuánto da? $21,86. Y ahora sí tengo el radio para poder calcular el área de la circunferencia. El área va a ser igual a pi multiplicado por r elevado al cuadrado. Aquí tendríamos pi y el radio que sería 21,86 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, niños? 1501.24. 1501,24. Voy a verificar nada más. Sí, pi por 21.86 elevado al cuadrado. 1501,24, claro.
Y las unidades vuelven a ser centímetros cuadrados. ¿Ok? Aquí tenemos entonces dos problemas que incluyen